Pues muy bien, ya para finalizar este módulo vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos visto anteriormente y vamos a platicar un poco sobre algunos aspectos que hay que tomar en cuenta con un síntoma importantísimo que es la disminución de la agudeza visual, como hemos platicado desde un principio. El equipo necesario para una evaluación oftalmológica por un médico general pues tendrá que incluir todo esto que nosotros vemos aquí. Una cartilla de Snellen, una lámpara de mano, el oftalmoscopio directo, idealmente tetracaína, hisopos, gasas y fluoresceína. La tetracaína es anestesia tópica, se llama ponte ofteno, ese es el nombre comercial, en un momento les voy a pasar una fotito. Y la fluoresceína es una tinción que viene en unas tiritas, seguramente en la clínica ustedes lo vieron, y nos va a servir para que junto con la luz azul cobalto del oftalmoscopio directo ustedes puedan detectar lesiones en la superficie de la córnea. Los hisopos y la tetracaína, bueno, nos serán útiles para el retiro de cuerpos extraños conjuntivales, como en su momento habíamos platicado. Y pues las gasas nos van a servir para poder poner un parche. Por supuesto, necesitaríamos también micropor, transport, que eso casi siempre lo vamos a encontrar en los lugares de salud donde nosotros trabajamos. Y por supuesto, algún antibiótico tópico del tipo de los aminoglucósidos, como la tobramicina. Entonces, yo siempre les aconsejo que de todo lo que ustedes vayan aprendiendo en las urgencias en las diferentes áreas, en las materias donde vayan pasando, vayan haciendo un kit para que se lo lleven a su servicio social y tengan allá donde estén este tipo de insumos que pues no los van a tener fácilmente por acá y aparte eh, les va a costar un poco de trabajo en relación a las referencias si no los tienen, poder hacer un diagnóstico correcto y apropiado para poder referir al paciente. Entonces, si pueden conseguir la fluoresceína, el Ponti, los hisopitos, las gasas, el oftalmoscopio es fundamental. A estas alturas todos deben de tener ya su estuche de diagnóstico, el otoscopio, el oftalmoscopio y una cartilla de Snellen. Háganse de una cartilla de Snellen. No, no es nada caro y realmente créanme que vale muchísimo la pena. Vamos a repasar cuáles son los pasos para la valoración oftalmológica. Habíamos platicado que el primer paso es el interrogatorio, la anamnesis. Necesitamos obtener información de los antecedentes del paciente. Habíamos platicado heredos familiares, personales patológicos, no patológicos, y qué es lo que le pasó al paciente. Específicamente en una urgencia, ustedes ya se habrán dado cuenta, quienes, porque están haciendo ya el internado, que en las urgencias muchas veces nosotros obviamos los antecedentes en un primer abordaje hacia el paciente. ¿Qué nos interesa saber? ¿Qué le pasó al paciente? ¿A qué hora le pasó? ¿Cómo le pasó? Esta información, bueno, nos va a ayudar a nosotros a tomar una decisión de la inmediatez de la atención que requiere este paciente. Y ya sobre la marcha, nosotros iremos preguntándole, por ejemplo, si tenemos que aplicarle cortisona, oiga, y su familiar es diabético, bueno, pues sí, bueno, entonces antes de eso, bueno, tendremos seguramente que mandar estudios. Es decir, el interrogatorio lo iremos amoldando también a conforme las situaciones se vayan suscitando. Si estamos hablando de un paciente que está consciente, bueno, pues esto va a ser muy fácil, pero un paciente que viene con pérdida del estado de conciencia, pues tendremos que interrogar también al familiar sobre algunas cosas. Y les decía, en este caso, en el caso de las urgencias, pues a veces tendremos que invertir un poquito el orden del interrogatorio. No significa que no interroguemos los antecedentes, es bien importante. Antecedentes de alergias a medicamentos, si el paciente, en el caso de oftalmología, usa o no lentes de contacto, por ejemplo, vamos a suponer que es un paciente de trauma, y llega y nosotros ya lo vamos a revisar o hay alguna cosa que vemos rara y resulta que es usuario de lentes de contacto, bueno, probablemente haya que retirarle los lentes de contacto porque si se los dejamos y el paciente a lo mejor tiene una pérdida del estado de conciencia, pues le puede lastimar la córnea y puede provocarnos una lesión que nos cause una secuela a largo plazo. Entonces no significa que no tengamos que interrogar todo, pero probablemente tendremos que invertir un poquito o hacerlo en un orden un poco diferente en relación a cuando se trata de una urgencia. En relación al examen, bueno, generalmente si nos llega un paciente con molestias, un paciente, por ejemplo, que a lo mejor sufrió una quemadura por algún líquido, por algún químico, que sufrió una quemadura por el boiler, como platicamos hace un rato, a un paciente que sufrió alguna quemadura por exposición a luz ultravioleta, un paciente que tiene a lo mejor mucho dolor por un glaucoma
agudo, pues es un paciente que difícilmente vamos a poder explorar si no mermamos ese dolor o esa molestia. Entonces, en casi todos los pacientes podríamos aplicar anestésico tópico. Cuando nosotros vamos a aplicar el anestésico, bueno, pues vamos a tener que ayudar al paciente a abrir un poquito el ojo y ahí nos podremos dar cuenta desde esa primera impresión, desde ese primer examen, desde esa primera inspección, cómo está el ojito. Si nosotros vemos que el ojo está íntegro, podemos aplicar anestésico tópico, que es el ponteofteno, que es la tetracaína. Pero agua, si nosotros vemos una imagen como las que les mostré en las fotografías clínicas anteriores, en las que se ve ruptura del globo ocular, un ojo ocular abierto con exposición uveal, no hay que aplicar nada como habíamos platicado. ¿Okay? Entonces, para eso será muy importante abrir los párpados con mucho cuidado, porque primero al paciente le duele, y segundo, si nosotros sospechamos un trauma, por ejemplo, abierto, ya sea por ojo abierto o un trauma por ruptura, por algún golpe contuso, entonces con mucho cuidado hay que abrir porque no debemos aumentar la presión sobre el globo ocular. Entonces, con mucho cuidado abrir los párpados, hacer una primera inspección y si vemos que el ojo está íntegro, poner anestesia tópica. Dejamos pasar 30 segundos y el paciente ya puede abrir el ojito, ya no siente tanta molestia, podemos proceder a examinarlo e incluso vamos a poder examinar la agudeza visual y desde ahí nos vamos a dar cuenta si las cosas están bien o no están tan bien. Puedes valorar la apariencia externa, como hemos platicado, si hay deformidades, heridas, laceraciones, efectos de masa, etcétera, o inclusive depresiones óseas, bueno, la apariencia externa, luego los movimientos oculares, la biomicroscopía, como habíamos dicho, les recuerdo, con el oftalmoscopio directo lo ponemos con el dial en un +4 para que nos dé un aumento de 2 por y esto nos puede ayudar bastante. En la biomicroscopía también, si tenemos fluoresceína, instilar fluoresceína y con el filtro azul cobalto valorar si no hay alguna lesión en la superficie. Valorar la presión intraocular bidigital es factible siempre y cuando no sospechemos trauma ocular abierto. ¿Okay? Si no está el ojo, el globo ocular con una laceración o con una ruptura, entonces podemos tomar la presión intraocular bidigital. Y por supuesto, si es factible, el fondo del ojo. Entonces, un primer paso, siempre y cuando no haya trauma ocular abierto, podría ser aplicar una gotita o instalar una gotita de anestésico tópico. Eso nos ayudaría muchísimo en el caso de la urgencia. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos llega un paciente con disminución de la agudeza visual? ¿Cuál sería la disminución de la agudeza visual que a nosotros nos causaría, decíamos, un sentido de urgencia? Sobre todo si la pérdida de agudeza visual o la disminución es súbita y permanente. Aquí quiero hacer unas consideraciones con ustedes. Ya más o menos les había platicado cuando vimos como síntomas la agudeza visual, pero esto lo quiero orientar un poco más hacia la situación de las urgencias. Nosotros podemos considerar que si el paciente perdió la agudeza visual de manera súbita y permanente en un lapso corto de tiempo, es decir, si el paciente llega y nos dice, el día de ayer yo perdí la agudeza visual, yo estaba viendo bien y ya no veo con el ojo izquierdo, con el ojo derecho. Okay. Si el paciente no tiene síntomas acompañantes, es decir, si solamente perdió la agudeza visual, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Aquel paciente que tenga antecedentes sistémicos o aquel paciente que no tenga antecedentes sistémicos. ¿Qué antecedentes sistémicos nos interesan? Diabetes mellitus, hipertensión, artritis reumatoide, lupus eritematoso. Entonces, si no hay síntomas acompañantes y solo bajó la agudeza visual, y por ejemplo el paciente es diabético de larga evolución mal controlado, nosotros debemos de sospechar una hemorragia vítrea. La hemorragia del vítreo es la primera causa de pérdida de visión en un paciente diabético de larga evolución. Si nosotros tenemos un paciente hipertenso de larga evolución o mal controlado, nosotros podemos sospechar una oclusión vascular de la retina. Y si tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, podemos sospechar una uveitis. Las uveitis, aguas, pueden ser con y sin síntomas, pero ese sería como que el orden que yo les sugeriría en el pensamiento para pensar para tratar de llegar a un diagnóstico. La primera
hemorragia vítrea, diabéticos, oclusión vascular, hipertensión y uveitis, artritis y lupus. Si no tienen antecedentes sistémicos, vamos a poner un paciente joven de 30 años que le bajó la visión hace 24 o 48 horas y no tiene antecedentes sistémicos, aguas, este paciente puede tener un desprendimiento de retina. Eso sería como que lo más grave y como que lo más frecuente en un paciente que no tenga ningún antecedente. Si el paciente no tiene antecedentes, también hay la posibilidad de que sea una hemorragia vítrea. Hay un evento que se llama desprendimiento de vítreo posterior, que es un evento que nos va a pasar a todos en algún momento, pero que en algunas ocasiones, por las relaciones que guarda el vítreo con los vasos en la retina, puede provocar un desprendimiento de vítreo posterior hemorrágico. Entonces también pudieran tener una hemorragia vítrea, pero eso está como que mucho más lejos. Y también si no tienen antecedentes y no es un desprendimiento de retina ni una hemorragia vítrea, pudiera también tratarse de una uveitis, que es un proceso inflamatorio. A lo mejor está debutando con un lupus, una artritis y tiene una uveitis, o a lo mejor es una uveitis primaria del ojo. Las uveitis también nos pueden dar molestias, ahorita vamos a platicar de eso. Ahora, si hay síntomas acompañantes, si hay síntomas somáticos, dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, bueno, entonces la cosa es diferente. Si hay dolor y es un dolor muy intenso unilateral, bueno, pues se puede tratar de un glaucoma agudo. Si además el paciente es diabético, bueno, pues podemos sospechar que sea un glaucoma agudo de origen neovascular. Si el paciente no tiene antecedentes, bueno, pues pudiera ser un glaucoma agudo por otra causa, una crisis glaucomatociclítica. Si hay sensación de cuerpo extraño y hay antecedentes, perdón, y no hay antecedentes, pudiera tratarse de una úlcera corneal de muchos tipos. Puede ser una úlcera viral, una úlcera bacteriana. También aquí va a ser importante la causalidad. Si hay una disminución de agudeza visual y el paciente llega y nos dice, no, es que yo estuve ayer en obviamente no ayer porque no ha nevado, pero en época de invierno cuando neva, estuve en el nevado, en la parte más alta, no llevaba lentes de protección, bueno, pues puede tener una quemadura por exposición a luz ultravioleta por nieve. Y entonces va a bajar la visión, va a tener dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia. Y acordándonos que estos síntomas generalmente se presentan 8 a 24 horas después. Si el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de inmunosupresión, de diabetes, de alguna otra enfermedad que altere su sistema inmunológico, bueno, también pudiera tratarse de la presencia de una úlcera corneal, de una infección bacteriana o de una infección micótica. Si el paciente no tiene estos antecedentes, bueno, pues la primera opción podría ser el glaucoma agudo. Pero también hay que acordarnos que cuando se trata de algún evento de urgencia, casi siempre hay una situación de causalidad en la cual el paciente dice, no, pues me golpeé, bueno, probablemente por ese golpe bajó la visión y por ese golpe tiene el paciente dolor y por ese golpe tiene sensación de cuerpo extraño. Por eso les decía, el interrogatorio en las urgencias es importantísimo en el sentido de saber qué le pasó, cuándo le pasó, cómo le pasó. Quería hacer solamente esta última disertación sobre la disminución de la agudeza visual y volverles a hacer mucho hincapié, doctores. La disminución de la agudeza visual es el síntoma y el signo que para nosotros es importantísimo en oftalmología porque es lo que nos da el sentido de urgencia. Si un paciente habla a mi consultorio y dice que tiene el ojo rojo, mi asistente lo primero que le pregunta es si le bajó la visión o no. Si el paciente le dice que le bajó la visión, véngase de inmediato. Si el paciente habla porque le bajó la visión, véngase de inmediato. Si el paciente le dice es que tengo 2 semanas con ardor y ella le pregunta, oiga, ¿y le ha bajado la visión? No, bueno, pues puede venirse mañana o pasado mañana, ¿no? Pero lo que nos da el sentido de urgencia es disminución de la agudeza visual. Espero que este resumen sucinto de lo que hemos visto a lo largo de la carrera en la materia de este recordatorio, básicamente, porque todo esto lo platicamos cuando llevamos las clases de pregrado,
les haya servido para que refresquen un poquito sus conocimientos en relación al área de la oftalmología, les ayude a que tengan mucho éxito en sus futuros exámenes, tanto el profesional como en el ENARM, en el sentido de que esté un poco más organizado y más compacto el conocimiento y por supuesto tenga mucha utilidad para ustedes en su servicio social. Le agradezco de antemano toda la atención que han tenido y seguiremos subiendo algunos otros casos clínicos en el transcurso de la semana a manera de autoevaluación para que ustedes pues tengan la certeza de que han aprovechado este conocimiento de manera correcta. Muchas gracias y felicidades, doctores.